Cuando una madre y una niña desaparecen y la policía se queda sin pistas, acuden a la ayuda de un perro. El animal terminaría ayudándoles a resolver el caso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina. Acompáñenme a ver todos los detalles. Cristina Beatriz Iglesias tenía 40 años y era madre soltera de 2 hijas, Dolores de 20 y Ada de 7. Era oriunda de la zona sur del Gran Buenos Aires, en las afueras de la capital argentina. Allí, en el partido de Lanús, ella vivía con su hija menor. Dolores, su hija mayor, se había mudado recientemente a la vivienda de su abuela materna, una mujer llamada Gloria de 74 años. Allí también vivía la hermana gemela de Cristina, llamada Gabriela, y su hija Milagros, de 21 años. Al lado de la casa de Gloria vivía Fernando, el hermano mayor de Cristina, quien se desempeñaba como entrenador de un club deportivo. La distancia entre la vivienda de Gloria y la de Cristina era de más o menos 14 cuadras. A pesar de la distancia, Cristina siempre estuvo muy pendiente de su hija mayor, y tenían una muy buena relación. Además, también a pesar de la diferencia de años, Dolores y Ada eran muy cercanas. Dolores profesaba por Ada la protección natural de toda hermana mayor, y las tres soñaban con algún día volver a compartir el mismo techo. A inicios del año 2020, Cristina conoció a un hombre de 26 años llamado Abel Alejandro Romero. La diferencia de edad no fue un obstáculo para el romance. Por el contrario, poco después de iniciada la relación sentimental, Cristina le confesó a sus amigas que se sentía profundamente enamorada de Abel. Pero Abel escondía muchas cosas. Él tenía una hermana de nombre Ruth que estaba saliendo con un hombre llamado Julio. Julio le comentó a varias personas que a él no le caía nada bien Abel. Abel no tenía un trabajo fijo, así que no generaba ningún ingreso. También decía que era un hombre que hablaba de más y era muy soberbio. En varias ocasiones, según comentó Julio, Abel les dijo que se sentía muy afortunado al lado de Cristina, pero no porque se sintiera enamorado, sino porque no tenía que trabajar porque ella corría con todos los gastos de la casa. Además de esto, Abel tenía un hijo producto de una relación anterior. Él había abandonado a la madre del pequeño cuando estaba embarazada de 4 meses, pero cuando el niño nació, él comenzó a reclamar ciertos derechos. En una ocasión, Abel se llevó a su hijo y no quería devolverlo a la madre, lo que evidentemente provocó que la mujer pusiera una denuncia en contra de él. Esto le generó a Abel antecedentes por violencia de género. Como les repito, Cristina no sabía nada de esto. La convivencia entre ellos dos parecía ir bien. El 8 de marzo del año 2020, Cristina realizó un asado para celebrar su cumpleaños. Abel estuvo presente, participó como un invitado más, aunque ella en ese momento no lo presentó de manera formal. Sí le dijo a su hermana y a su sobrina que se sentía muy bien, que Abel era muy bueno con ella y con su hija, ya que en varias ocasiones le llevaba galletas a la niña. El día jueves 19 de marzo de 2020 dio inicio la cuarentena estricta por la emergencia sanitaria mundial en el territorio argentino. Cristina aceptó que Abel se mudara con ella y su hija menor a su casa, quizás precipitada por la emergencia sanitaria y hallándose en pleno idilio amoroso. Hasta ese momento la mujer no había contemplado la posibilidad de convivir con el joven, dado el carácter tan reciente de la relación. Pero al final las circunstancias se dieron para esto. Casi una semana después, la noche del miércoles 25 de marzo de 2020, luego de haber tomado unas pastillas de clonazepam y de haber fumado marihuana, Abel y Cristina discutieron. Al día siguiente y como cada mañana para respetar la cuarentena, Dolores llamó a su madre, pero ésta no atendió. La chica después recibió varias respuestas extrañas. No los audios que su madre le enviaba como de costumbre,
sino mensajes con palabras genéricas, evasivas y sin color personal. Alertada, Dolores le pidió a su novio y a su prima que la acompañaran a casa de su madre para ver qué sucedía. Al llegar a la casa de Cristina se toparon con Abel, que de casualidad también se marchaba. Cuando le preguntaron por la mujer y la pequeña Ada, él se puso muy nervioso, pero dio una excusa rápida. Dijo que Cristina había salido en su bicicleta con la niña a hacer algunas compras y que no había vuelto. Luego también Abel dijo que Cristina había tenido un problema con otras dos vecinas llamadas Jessica y Natalia, pero no especificó bien qué había pasado. El hombre tomó una bicicleta un poco vieja que Cristina le había regalado y se dirigió a casa de su hermana. Allí estuvo un rato, según el comentario que hizo la mujer a las autoridades más adelante, y luego de eso se fue a la casa de su expareja, donde le dejó pañales a su hijo. Mientras Abel hacía todo esto, Dolores comenzó a revisar la casa de su madre. Ella tenía que saber en dónde estaban su madre y su hermana, y no creía para nada la historia de Abel. Al entrar se dio cuenta que las sábanas de la cama estaban recién lavadas y además mal colgadas, algo que su madre nunca hubiese hecho, porque en las tareas del hogar Cristina era muy meticulosa. También encontró pedazos del patio de tierra removidos, algo que le llamó muchísimo la atención. Además de eso, también en la casa había una bolsa de basura con varias pertenencias de su hermana menor, la mochila que usaba para ir a estudiar y algunos juguetes. Además, lo que la alarmó bastante fue que dentro de esta bolsa encontró una fotografía. Cristina, su madre, había tenido un bebé, el cual había muerto a los 4 meses de nacido. Ella le había tomado una fotografía que conservaba con mucho cariño. Esa foto estaba allí en la basura. Dolores se preocupó porque su madre jamás buscaría deshacerse de ese recuerdo, el único que tenía de su hijo que ya no estaba con ellas. Así que Dolores decidió llamar a su tío Fernando, quien rápidamente fue a la policía para poner una denuncia. La policía científica se hizo presente y derramaron luminol con agua oxigenada en la casa. Había restos de sangre por todo el lugar. Por si fuera poco, descubrieron que el colchón de la cama de Cristina había sido lavado y todavía estaba húmedo. Buscaron rápidamente a Abel, fueron a la casa de su hermana y allanaron la residencia. Le preguntaron a su cuñado si lo había visto. Registraron la antigua habitación de Abel y encontraron el documento de identidad de Cristina y las llaves de la casa. Además de eso, debajo de una pila de ropa sucia se encontró un llavero. Se lo mostraron a Dolores y ella reconoció que ese llavero también era de su madre. Al día siguiente, el paradero de Cristina y Ada continuaba siendo un misterio. Al anochecer, Abel, quien era considerado ya por las autoridades como el principal sospechoso, fue detenido en Rafael Calzada, cuando la policía lo vio deambulando en pleno aislamiento social obligatorio. Al día siguiente fue indagado por el fiscal Jorge Grieco, el abogado Mariano Lizardo, quien representaba a la familia de Cristina, y la doctora Paula Ojeda, especialista en violencia de género. Abel en un primer momento no dio mucha información y negó saber en dónde estaban Cristina y Ada. Luego dijo que ellas habían sido asesinadas, pero que él no había hecho nada. Culpó a un hombre llamado Viri y a unos desconocidos. Dijo que este hombre llamado Viri se dedicaba a las drogas y que habían tenido una venta fallida. Por algún motivo, Viri fue a casa de Abel para cobrarle lo que le debía, y él terminó entregándole a Cristina y también a Ada. Supuestamente habían matado a las dos para no dejar ni un solo testigo. Y Abel sí reconoció que él había tenido que limpiar la casa luego de los asesinatos porque estaba llena de sangre. Pero no dijo más, no dijo dónde estaban los cuerpos, dijo que no sabía qué había pasado después de eso. La policía no le creyó, primero porque se mostraba demasiado nervioso, y además de eso porque su historia no tenía consistencia. Viri sí existía, era un hombre real que en efecto tenía varios antecedentes por venta de drogas. Pero además de eso, él tenía una acusación por violencia sexual, y la policía lo estaba monitoreando. Él vivía en una provincia muy lejos de Buenos Aires, así que era imposible que hubiese hecho eso.
El problema de todo esto era que la policía no tenía pruebas para incriminar a Abel, aunque estaban seguros que él le había quitado la vida a Cristina y a Ada. Es en ese momento, cuando la policía no tenía nada en contra de Abel, que entró en acción el héroe de esta horrible historia, un perro de nombre Bruno, de raza Weimaraner, un aspecto muy reconocible con ojos celestes y pelo de color gris y corto. Bruno no era una mascota como cualquier otra. Él pertenecía a los bomberos de Escobar, al norte de Buenos Aires, y fue entrenado para poder encontrar rastros. Al comienzo de la investigación, 6 perros habían revisado toda la casa de Cristina, pero no pudieron marcar ningún lugar. Un investigador le explicó a un conocido medio de televisión que había 2 plantas de marihuana y que eso podría haber confundido a los canes. Sin pistas ni pruebas y por sugerencia de la policía bonaerense y con la aprobación del fiscal, los bomberos de Escobar enviaron a Bruno hasta Montechingolo, específicamente a una fábrica que estaba al lado de la casa de Cristina. Esto con la misión de poder encontrar algún indicio en concreto. Un alto mando de la policía de Lomas de Zamora dijo que el perro tenía muchos logros y había sido catalogado como un rastreador clave para estos casos aberrantes. Tiempo atrás, el perro había encontrado el cuerpo de otra mujer desaparecida al sur de Buenos Aires, y en este caso también hizo su trabajo de manera excepcional. Bruno entró directamente a la fábrica con su adiestrador, y el perro rápidamente marcó una pared, la pared que dividía la casa de Cristina con esta fábrica. Las autoridades sabían entonces que tenían que buscar en el lugar más a fondo. Comenzaron en el patio, y una vez allí encontraron el cuerpo de Cristina y también el de Ada. Tardaron 3 horas en total en desenterrar el cuerpo de madre e hija. El perro había hecho su trabajo de manera excelente y ahora ya tenían los cuerpos de la mujer y la niña que hasta ese día habían estado desaparecidas. Ahora bien, de alguna manera tenían que culpar a Abel, y la policía pensó que de nuevo podían utilizar a Bruno. Lo que hicieron fue cortar un pedazo del acolchado de Ada. Este obviamente iba a tener el olor de la niña, de su madre y de Abel, porque él convivía con ellas. Llevaron a Bruno hasta la comisaría donde estaba Abel esperando noticias. Le dieron al perro para oler el pedazo del acolchado, y él rápidamente se acercó a Bruno. Comenzó a ladrar y su actitud cambió mucho. Un policía se acercó al hombre para decirle que el perro lo había marcado y que con eso se podía determinar que él había tenido algo que ver en el asesinato de su novia y la hija de ésta. Abel se puso muy nervioso y ya no pudo sostener ninguna de las mentiras que había dicho, y al final confesó todo. Pocas veces en la historia reciente un asesino había cubierto tan mal sus rastros. Fernando, el hermano de Cristina, escribió en su cuenta de Facebook que la familia estaba devastada y que no entendían si la pesadilla había terminado o acaso ese era solamente el principio. Con esta confesión, Abel tenía que dar una nueva versión de los hechos y fue la siguiente. Comentó que el día que cometió los asesinatos, un día antes que la hija de Cristina se diera cuenta de que ella no estaba en casa, ellos dos estaban consumiendo alcohol y drogas. Cristina quería mantener relaciones sexuales con Abel y él supuestamente se negó. Dijo que debido a esto la mujer se enojó y tomó un cuchillo que había en la cocina. Con este cuchillo de carnicero, ella lo que trató fue de apuñalar a Abel. Pero Abel dijo que él pudo dominar a Cristina, tomó el cuchillo y comenzó a atacarla. Le dio más o menos 5 puñaladas. Comentó que estaba afectado por la droga, así que no le importó. Dejó el cuerpo de Cristina tirado y salió a fumarse un porro. Luego de eso fue a ver qué estaba haciendo Ada. Él comentó que la pequeña estaba asustada llamando a su madre, pero que no estaba llorando. Dijo que tomó el cuchillo y también comenzó a atacarla a ella. No quería dejar testigos de su crimen. Luego de eso fue al patio y comenzó a cavar la tumba. Abel dijo que en cierto momento del doble asesinato, él solo recordaba que había matado a Cristina, pero no recordaba haberle quitado la vida a la niña. Comenta que llevó el cuerpo de Cristina, lo enterró en el patio
y luego de eso volvió a la vivienda para darse cuenta que había matado también a Ada. Tomó el cuerpo de la pequeña y lo enterró junto con su madre. Puso unas piedras y en cuestión de 15 minutos ya tenía la tumba improvisada completamente cubierta. Comentó que después de eso comenzó a limpiar la casa. El cuchillo lo había dejado en el lavadero y le quitó toda la sangre. También puso todas las cosas en su lugar, se quitó la ropa, la puso en la lavadora y continuó limpiando la casa. Dijo que lo había hecho solamente con agua porque había buscado productos de limpieza y en ese momento ya se les habían acabado, ellos no tenían productos de limpieza en su casa, y fue por eso que simplemente él utilizó agua. Comentó que luego de eso se fue a dormir y siguió con su rutina normal, hasta que llegó Dolores, la hija de Cristina, preguntando por ella. Con esta confesión, Abel fue imputado por el doble asesinato y enviado a la cárcel a la espera del juicio. Exactamente 2 años y un mes después del espantoso crimen, el 25 de abril de 2022, se dio inicio el juicio con Abel como único acusado. A cargo de este estuvo el Tribunal Oral en lo Criminal 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ubicado en el cruce del camino Presidente Perón y Alberto Larroque. En un primer momento, Abel negó todo. Si bien ya había declarado ante la policía, él dijo que una vecina de las víctimas había sido la autora de los crímenes, porque quería quedarse con la casa de Cristina. Aseguró que él había dicho que había sido él porque fue amenazado de muerte y que tenía mucho miedo. La vecina que él acusó, una mujer de nombre Jessica, dio su declaración. Jessica comentó que el día del asesinato por la noche había visto a Abel. Tenía las pupilas anchas y un gesto desencajado. Le dijo que Cristina había desaparecido y le ofreció venderle un teléfono celular marca Samsung. A la vecina le pareció raro porque Cristina tenía un teléfono de esa misma marca. La versión de Abel era claramente falsa y cayó por su propio peso. Los forenses establecieron que Cristina había sido degollada en el marco de una pelea y que la niña había recibido varios cortes en el cuello, por lo que el agresor había aprovechado la condición de vulnerabilidad e indefensión de la víctima, derivada de su diferencia física y de fuerza. La vecina no se veía más fuerte que Cristina, así que era imposible que ella hubiese cometido ese horrendo crimen. Al final, Abel fue declarado culpable del delito de doble crimen agravado por el vínculo y alevosía y condenado a prisión perpetua. En sus últimas palabras ante el tribunal, Abel pidió perdón y dijo estar arrepentido de lo que había hecho. El abogado de la familia dijo a la agencia de noticias que las palabras del hombre habían sido el primer acto de arrepentimiento que había mostrado desde el inicio de todo, que ni siquiera en el momento de la confesión mostró sentimientos. La defensa de Abel, por otra parte, no se opuso a los hechos. Ellos lo único que querían era que se le quitaran los agravantes y que se le juzgara por el delito de doble homicidio simple. De hecho, la defensa utilizó una estrategia para desestimar el vínculo sentimental que tenía con Cristina. También hasta el último momento se peleó la calificación del agravante por violencia de género, pero la fiscal solicitó que el hombre no fuese juzgado por femicidio. Por su parte, y en nombre de la familia, Fernando, el hermano de Cristina, dijo que estaba aliviado por el fallo. Aunque por el resto de sus vidas tengan que luchar con el profundo dolor, la batalla legal ya había finalizado, y de cierto modo se le había dado cierre a una historia tan triste. La familia planeó exhumar los cuerpos de Cristina y Ada, cremarlos y viajar con las cenizas a la costa, para de modo simbólico cumplir un sueño de la pequeña, conocer algún día el mar. El caso conmovió de manera general a la sociedad, pero especialmente al mundo del deporte por los nexos que tenía la familia de Cristina y que todavía tiene con este mundo. Recordemos que su hermano era entrenador de un club y además de eso también su hija practicaba algunos deportes. Las compañeras de equipo de Dolores hicieron una manifestación, en donde pidieron que no se asesinara a ni una sola mujer más, y también dieron los nombres de todas las mujeres asesinadas hasta ese momento en el país. Además de eso, se hizo otra manifestación para recordar a Ada y a Cristina. Pero sin duda alguna, el homenaje más conmovedor a las víctimas tuvo como autora a Dolores.
un video que ella subió a su cuenta de Instagram, en el cual recopiló las más lindas imágenes de ellas juntas. Le dio por título Hermanas para siempre. En dicho clip rebosante de amor, ella ruega por el descanso eterno de su madre y su hermana, y también a acompañar al pequeño hermanito fallecido años atrás. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy lamentable, muy triste. Abel trató de salirse con la suya, trató de salir impune del crimen de muchas formas, inventó una historia fantasiosa con la vecina, pero al final fue declarado culpable y estará mucho tiempo en la cárcel. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram. Los enlaces van a estar en la descripción, me pueden buscar también como LesmaVR y les aparezco. Me pueden seguir por allí si les interesa el contenido que subo en esas plataformas. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.